Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Hoy estamos yo desde Italia, Luiser y un invitado muy especial que ya les voy a contar desde Guatemala. Pues les cuento un poquito más. Gustavo Ponce fue mi director hace mucho tiempo. Eso estábamos hablando un poco antes de comenzar a grabar, que son ya bastantes años desde que comencé a estudiar ahí, que nos conocemos. Pero aparte de eso, es una persona muy inteligente y una referencia intelectual y de vida para mí, porque hay que decirlo. Me introdujo al tema de la filosofía y me enseñó que para hablar de grandes filósofos hay que lavarse los dientes antes, como Aristóteles, Sócrates, Platón. Y también una gran frase que llevamos hasta hoy en día y que quisiera aplicar porque es un honor tenerlo acá y honor a quien honor merece. Así que Luisfer, Gustavo, bienvenido, y Luisfer, te paso la palabra. Gracias mucho por la introducción. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios, aquí queriendo colaborar o aportar algo para todas las personas que ven o que escuchan el podcast. Gracias, Gustavo. Bienvenido. Este es una continuación del episodio que hicimos de inteligencia artificial. Si no lo han escuchado, recomendamos que lo escuchen, que nos den like como siempre y que le den share. Bueno, empecemos, Gustavo. Tal vez primero quisiera que nos compartas un poco con la audiencia de tu experiencia, tu trayectoria. Sé que trabajas como director en un colegio aquí en Guatemala, entonces nos puedes contar para presentarte. Bueno, con mucho gusto. Actualmente soy director de secundaria en un colegio, tengo más o menos 16, 17 años en el cargo en diferentes sedes del colegio. Em, Estuve también trabajando en colegios en Guatemala, en El Salvador, tengo formación en el área de filosofía, de pedagogía, de administración educativa, de teología. Antes de todo este rollo estudié también ingeniería, entonces una afición muy grata hacia los números, así que aquí estoy desarrollándome en el área humanística, tratando de desarrollar personas, construir personas, y al final ese es el fin último de mi vida, creo yo, el formar o el dejar algo en la vida de los demás. Muy bien. Bueno, podemos comenzar hablando un poco de cuál sería tu análisis antes de entrar directamente en materia, como decía Luisfer, de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva de las diferencias entre educación pública y privada en Guatemala? ¿No? Porque desde mi punto de vista, la educación pública muchas veces deja que desear, el alcance es poco y el problema está en que no todos pueden tener el acceso a la educación privada, que está a gran distancia en algunos casos, ¿no? En cuanto a formación, a capacitaciones, etcétera. Entonces, sí te quisiera preguntar qué perspectiva tenés, que nos comentes un poco, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto de ambas y que entremos en materia? Ok, perfecto, muchas gracias. Pues el tema de la educación en Guatemala es un tema bastante complejo, ¿verdad? Históricamente, la educación en Guatemala ha tenido un letargo significativo en el área pública y en el área privada. Pero cuando pensamos en el área pública, pensamos siempre en escuelas en el interior que no tienen escritorios, que tienen techo de lámina. Se han hecho y se están haciendo grandes esfuerzos por tener espacios dignos para la educación. Se han hecho a lo largo del tiempo muchos experimentos, ¿verdad? Escuelas tipo federación, escuelas, instituciones de formación técnica en las diferentes regiones, pero siempre tenemos como esa idea de que está muy atrasada respecto de la educación privada y que hay una brecha significativa entre los dos tipos de educación aquí en Guatemala. En general, así es, aunque cuando vemos a la hora de rescatar talentos, de ver talentos, ahí sí que el perico donde quieras verde, y vemos gente que ha salido de áreas rurales con poca formación sistemática o con una formación sistemática muchas veces carente de muchas cuestiones, pero que se pueden desarrollar en diferentes ámbitos. Y esto es gracias al acceso a la información o al acceso o a un mentor que les pudo llevar adelante. Em, ¿Qué pasa en Guatemala?
somos uno de los pocos países en que graduándote del colegio puedes ser maestro. Sí, entonces está el famoso desde hace muchos años, o elegías perito, magisterio o bachiller. Entonces la gente que elegía el magisterio se graduaba de bachiller de maestro a los 18 años, ¿verdad? Con un año más que el bachillerato general y se iba de una vez a las aulas a dar clases. Hace 10 años más o menos dijeron no, todos nuestros educadores tienen que ser profesionales de la educación y entonces se abolió esta normativa o esta forma de graduarse como maestro. La semana pasada se volvió a retomar el tema de que se pueda ser maestro, graduar de maestro a través de la carrera de magisterio, que son al final 3 años de bachillerato. ¿Por qué? Porque en el ínterin hubo muchos esfuerzos, por ejemplo, de universidades para hacer programas de profesionalización para los docentes, los famosos PADEP, pero el docente no se quería profesionalizar, o mucho del docente no se quería profesionalizar. Los índices de personas que terminaban estos programas eran muy bajos y la mayoría dejaban tirado esto a pesar de tener estímulos. Entonces, tiene que ver con la mentalidad, es una cuestión cultural, y no pasa solo en las instituciones públicas, también en el sector privado tenemos mucha falta de profesionalización, de actualización, ¿verdad? Pero sí, en general, y respondiendo a la pregunta, hay una brecha significativa, aunque en algunos espacios se puede, se puede cerrar por el esfuerzo, la dedicación y el ímpetu que le ponen algunas personas que trabajan en el sector público, que son profesores de verdad, de carrera, de vocación, y que impulsan a sus alumnos a que con recursos limitados puedan dar el máximo, y en competencias a veces de robótica, en competencias de olimpiadas nacionales de ciencias, alumnos del sector público también se le ponen al tú a tú, ¿verdad? A instituciones privadas. Definitivamente el tema de la educación es súper, súper complejo, pero es algo también clave, ¿verdad? Para el desarrollo de un país y seguro es una de las razones por la que Guatemala se queda como entrampada en el subdesarrollo, ¿verdad? La falta de un sistema educativo que funcione bien, digamos. Eh, Tal vez algún otro reto que identifico, yo tengo un tío que vive en Copenhague, en Dinamarca, y fui a conocer la escuela pública donde daba clases y estaba al mismo nivel que un colegio privado aquí de los más caros, ¿verdad? Y ese es el público, no me imagino cómo serán los privados. Pero al mismo tiempo también, digamos, yo creo que algo que limita mucho el que sea atractivo ser docente en Guatemala son los salarios. Mi tío, digamos, él es profesor de kinder, es de niños y tiene 2 maestrías, pero al mismo tiempo el salario que tiene le permite vivir bastante bien, ¿verdad? Que es algo que siento yo que limita mucho que alguien se quiera dedicar a la docencia en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ese es un reto que yo identifico, ¿verdad? El tema de condiciones laborales en general para los docentes creo que es algo que limita mucho la educación en Guatemala, pero digamos, yo quisiera también preguntarte, em, ¿es solo un tema de recursos o qué más falta, digamos, para que los docentes en Guatemala se formen mejor? Y tal vez ahí yo creo que atándolo un poco, dicen supuestamente, ¿verdad? Creo que hay estudios también de que la pandemia fue como un parteaguas en temas educativos. Creo que afectó mucho el desarrollo de ciertas habilidades sociales y ahora con inteligencia artificial el panorama de la educación ha cambiado un montón. Entonces, ¿qué crees que falta para tener mejores docentes en Guatemala? Sería la pregunta. Mira, lo primero es interesante porque es un aspecto cultural. Es decir, culturalmente no nos vemos en la necesidad de formarnos constantemente, de educarnos. Culturalmente hago algo, consigo un chance, consigo una plaza, tengo una posición presupuestada, ¿verdad? Tengo una plaza presupuestada y aquí ya me aguanté los próximos 20, 25 años de mi vida hasta que me retire, tengo la jubilación garantizada y ahí voy, ¿verdad? Tema
de prosperidad, de conciencia, de movilidad social, es muy importante y pasa mucho en nuestra cultura. Yo tuve la oportunidad de hacer la tesis de mi maestría porque cuando ustedes estaban en últimos años del colegio, más o menos hace unos 13, 14 años, estaba muy de moda eso que la ONU prohíbe las tareas, ¿sí? Y entonces me dediqué a hacer un estudio de cómo eran los sistemas educativos, cuál era su visión respecto de las tareas, ¿sí? Y tiene mucho que ver, al final una de mis conclusiones era que tenía mucho que ver con la cultura, porque nosotros, ah, tal vez la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? El pensar en nosotros mismos nos limita mucho. En otras culturas tiene que ver con la especialización, con avanzar, con lo que puedo dar a mi entorno. Y por ejemplo, en la cultura asiática, con base en los resultados de las pruebas PISA de la década del 2010 al 2020, más o menos, los asiáticos puntearon, ¿verdad? Y votaron el mito aquel de que Finlandia era primer lugar a nivel mundial y se dieron cuenta que los asiáticos, Singapur, Shanghái y varios eh, lugares destacaban más, pero también es un elemento cultural. Y vuelvo a esto del que presenté inicial de las tareas. Ellos tienen doble jornada escolar. Después de la doble jornada escolar, van y tienen algún tipo de tutoría, y, tienen artes marciales, juegos de Go, ¿verdad? O algún otro tipo de tutoría o de club y que se desarrollan. Hoy que estamos grabando esto es domingo, ¿sí? Para nosotros, culturalmente domingo, para descansar con la familia. ¿Dónde está el asiático hoy? El asiático que vive en nuestros países, ¿dónde está? En la caja del restaurante, en la caja del negocio de ropa, atendiendo. ¿Por qué? Porque para él la disciplina de trabajo es fundamental. La disciplina de trabajo es algo que ha venido aprendiendo y que es parte de su cultura. Para nosotros, posiblemente no tenemos esa disciplina de trabajo, esa, esa forma de comportarnos, de que si el bus va a salir a las 7, pues yo estoy 15 minutos antes para que no me deje el bus, ¿verdad? Sino que sabemos que el bus me va a esperar hasta que se llene para poder salir, ¿verdad? En el primer mundo, en otras culturas, em, no, o sea, los sistemas están diseñados y las personas se adecúan a los sistemas a vivir sistemáticamente, a vivir en un sistema. Nosotros no. Nosotros vamos estirando el sistema a ver hasta dónde jala, ¿verdad? Y eso influye en nuestra capacidad o nuestras ganas de formarnos, de ser mejores, de influir positivamente en la sociedad de manera sistemática, de manera constante, ¿verdad? Sino que nos vamos adecuando a lo que hay, ¿sí? Nos vamos volviendo lastimosamente en chapuceros, ¿verdad? Chapuceros, ¿verdad? Se arruina una mesa, yo miro de arreglarla, se arruina una mesa en algún lugar en el primer mundo, llaman al carpintero, ¿verdad? Llaman al carpintero y el carpintero te va a cobrar por lo que sabe, por lo que hace, y es un poco lo que pasa con el ejemplo que ponías de tu tío. Tienen a las personas mejor preparadas en los grados inferiores, porque es cuando te necesitas formar formar identidad cultural, formar rutinas, horarios, valores, mentalidad, y entonces tienen a personas excelentemente preparadas en esto y pueden pagarlo, ¿verdad? Tienen los recursos para pagarlo. Acá muchos de los recursos están destinados sí, al mantenimiento administrativo de la institución enorme que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero somos un país pobre, no nos alcanza para todo y también el incentivo, ¿verdad? Sabemos que el incentivo es fundamental en la construcción económica de cualquier nación, de cualquier país y los incentivos no son los adecuados para motivar esa preparación, para motivar esa profesionalización individual
y no somos un país que estemos dados a una preparación académica, a formarnos académicamente, a querer saber más, sino que lastimosamente, y nos pasa, no solo estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de el tercer mundo en general, somos muy conformistas con lo que hacemos, con lo que buscamos, con donde vivimos, con la formación, etcétera. Y absolutamente. A mí me gusta mucho el tema de, bueno, me gustaron mucho dos cosas que dijiste. Una, que somos chapuceros. Nosotros en muchos episodios hemos mencionado cómo la cultura de Chapines es de apagar fuego, ¿no? Al final, hasta que no está quemándose, hasta ahí nos preocupamos de lo que hay que resolver y se aplica es cultural, o sea, se aplica a todas las áreas de la vida. Y la otra cosa es de que yo soy muy curioso de la cultura asiática, sobre todo en el aspecto educativo, porque no dejan la educación solo para la escuela y ya, sino que involucran a los padres mucho, ¿no? Están las famosas obentos, si no me equivoco, que es el nombre de la loncherita que hace la mamá asiática, pero creo que es una práctica específicamente de Japón, donde decoran la lonchera, o sea, es un arte decorar loncheras y ahí hay fotos de unos Pikachus hechos de arroz y etcétera, etcétera, pero el mensaje que hay detrás de cómo la mamá se tiene que levantar temprano a pesar de del trabajo, de los quehaceres de la casa, etcétera, etcétera, a tomarse el tiempo y dedicarse a decirle a su hijo, mira, que inconscientemente lo está haciendo, ¿no? Te estoy preparando tu comida con amor, con cariño y llevarla a tu clase, ¿no? Y ya en la clase esas loncheras las comparten con sus compañeros y todo. Entonces, sin lugar a dudas, la cultura pesa mucho en la educación. Y hablando de cultura, bueno, antes de mencionar lo de cultura, tal vez un poco desde mi experiencia personal que he ido mencionando a lo largo de muchos episodios, también se mira acá en Europa cómo es, por qué son primer mundo, ¿no? Al final, desde el nacimiento que tuvimos de mi pequeña hija, los cuidados que dan a la madre, etcétera, etcétera, pero ya cuando entran al colegio, que lo miro en mis sobrinos, el cuidado que hay, sobre todo en los primeros años de vida, el cuidado intelectual, organizativo, etcétera, etcétera, es muy diverso a lo que estamos acostumbrados, lamentablemente, y sí deseo de todo corazón que eventualmente deje de ser un lujo en lugares como Guatemala, etcétera, obtener una buena educación, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Por qué no? Si es un derecho, todos tenemos acceso a lo mismo, ¿no? Aterrizando a otro tema, Gustavo, te quería preguntar el papel del docente. Inicialmente mencionaste cómo en el interior a veces un alumno puede encontrar un tutor que lo ayuda y específicamente ayuda a esa persona a ser exitosa, ¿no? Tu caso conmigo, por ejemplo, que me diste ciertas cosas que todavía hoy me marcan. ¿Qué rol tiene el docente y cómo lo afectó el paraguas que mencionó Luis Fer de la pandemia? ¿Cómo lo afecta hoy en día a la red social? ¿Cuál es el rol del docente? Contanos un poquito más y bueno, esa sería la pregunta. Mira, el rol del docente es un elemento fundamental en el proceso educativo, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante, y lo veía del episodio que ustedes trabajaron, que ustedes hicieron sobre la inteligencia artificial, de las profesiones que se van a ir, que van a ir desapareciendo, ¿verdad? Y hablaban de cuestiones técnicas, ¿verdad? Tecnológicas, del programador, del diseñador, de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Pero el rol del docente, y creo que es uno de los elementos fundamentales, y aquí es donde se tiene una discusión amplia, si el docente va a desaparecer, si ahora yo puedo aprender inglés u otro idioma con una aplicación como Duolingo, o puedo pagar un chatbot, vea que hasta me pone carita ahí para que me escucha la pronunciación, me corrige, me dice. Por el rol del docente en el proceso educativo es un elemento mucho más profundo, porque uno de los, para mí, de los elementos fundamentales para poder tener un proceso educativo exitoso es el vínculo, ¿sí? Y el vínculo no lo puedes hacer con una máquina, el vínculo no lo puedes hacer eh, incluso en esta comunicación a distancia, ¿verdad? Es más difícil, es mucho más complejo. El vínculo tiene que ver con un proceso de cercanía, un proceso de acompañamiento. Entonces, el rol del docente, para mí, primario, es establecer ese vínculo para después poder, desde el vínculo, poder construir un proceso académico posterior. Es decir,
si yo no genero en ti un respeto, si yo no genero en ti una confianza, ¿sí? Es bien difícil que me vayas a entender la filosofía, la mate, la física, la química, la biología, ¿verdad? Porque el conocimiento ahí está, pero mucho tiene que ver con la forma como se imparte, con el interés que el alumno percibe, que el maestro está enamorado de su clase, dándolo, ¿verdad? Que te está enseñando lo que sabe porque tiene la intención de que seas mejor, de que seas una mejor persona, de que aprendan más, de que esto te sirva para tu vida, de que sea un fundamento para la creación o para la estructuración de tu mente. Y eso tiene mucho que ver. Entonces, como ese primer rol del docente es ese. Y actualmente con una juventud, con una niñez y juventud muy golpeada, muy lastimada por situaciones familiares complejas, por realidades familiares disueltas, el docente tiene que asumir un rol que no le corresponde, pero de alguna manera eh, tiene que estar ahí para escuchar, para hacer confort, ¿verdad? También para ser punto de referencia de un adulto coherente, ¿sí? Y eso es fundamental, es importantísimo. Los docentes nos convertimos en punto de referencia para los estudiantes, ¿sí? Porque tenés 20, 25 estudiantes que no sabes qué lleva cada uno en su cabeza y qué lleva cada uno en su corazón. Y entonces cuando uno se convierte en este punto de referencia de un adulto coherente que posiblemente en casa sí lo tenga, ¿verdad? Y entonces va viendo, sí, este comportamiento de mi papá también lo reproduce este maestro, entonces es un comportamiento que debo seguir, que debo imitar, es algo importante, o posiblemente no tiene un rol en casa importante o con unos criterios, unos valores que sí ve en otro lado. Ah, bueno, mi papá o mi mamá son así, pero mis maestros son de esta forma, ¿verdad? Entonces, en una sociedad cada vez más compleja, llena de conflictos familiares, de situaciones familiares problemáticas o o disfuncionales, ¿verdad? Encontrar personas o adultos coherentes, sí, es decir, que lo que piensan lo hablan y lo que hablan lo hacen, es fundamental en la formación de los niños, además del rol que tenés que tener en cuanto a ser un punto académico de referencia respetable, ¿verdad? Que lo que le estás diciendo es cierto, porque ahora cualquier patojo, vos estás dando una clase, estás explicando un tema y está con el celular o en la tablet o en la computadora verificando si lo que le estás diciendo es cierto. Sobre todo, por ejemplo, en mi área, que es el área humanística, ¿verdad? Entonces, es un punto de referencia moral, querramos o no, es un punto de referencia, es un rol que tiene que formar un vínculo, pero también un respeto académico. Y un respeto académico que va también por la línea de la actualidad, ¿verdad? Si yo te voy a enseñar también a utilizar herramientas actuales, a meterte en este mundo, a hacerte conciencia de la importancia de esto. Pero ahí vamos ya un poquito adelantándonos, entonces vamos paso a paso. Bien interesante lo que mencionas porque coincido plenamente que los profes pueden marcar la vida de una persona para bien o para mal, ¿verdad? Pueden hasta marcarte lo que estudies, ¿verdad? A futuro, o cómo te desarrollas personalmente, ¿verdad? Un profe que te da bien mate te puede hacerte decidir estudiar ingeniería, o un profe que te lo da mal te puede traumar y decir los números no son lo mío y quedarte trabado con eso toda la vida, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que los profesores son es una, una profesión, valga un poco la redundancia, que no va a desaparecer, ¿verdad? Porque sí siento que es un rol muy, muy importante en el tema humano, ¿verdad? No todo puede ser máquinas, no todo puede ser la computadora, la tablet. De hecho, ahí Noruega me parece que fue que habían metido tablets a las clases y dijeron esto como que no mucho funciona y las quitaron, pues, los celulares, las tablets y todo. En el 2010 empezaron todos con este movimiento de una tablet para un niño en el aula y no sé qué.
Ahora ni celulares pueden llevar en Francia, en algunos lugares de Italia, de acuerdo a dónde están, ya ni celulares pueden llevar al colegio, ¿verdad? Porque ven que es un distractor demasiado fuerte. Justamente eso he leído y yo te quiero preguntar más allá del docente sobre el sistema. Mi impresión, o sea, yo siento que me gradué de un buen colegio, pero siento como que te dan habilidades mucho de memorización más que de análisis. Como que los exámenes y todas las tareas que te dejan es más como que de aprenderte de memoria las cosas que entender las cosas. Y como son metodologías plenamente magistrales, como que no te enseñan un montón de habilidades como hablar en público o un poco pensamiento más crítico, por lo menos en la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Y cuando llegué a la universidad tuve ese choque que era una metodología completamente diferente, ¿verdad? Como con lo que estudiamos con Huicho, ¿verdad? Que era mucho de ir y pensar y estar en clase pensando qué vas a decir, en qué momento vas a hablar, cuándo quedarte callado, que es la metodología socrática, ¿verdad? Y yo siento que eso nos sirvió un montón pienso que es un diferenciador importante de la universidad donde fuimos, porque no sé si en las demás universidades usan esa metodología. Entonces, para mí eso de pensamiento crítico, saber cuándo hablar, perder el miedo, digamos, de cuestionar las cosas, porque también a veces se plantea mucho como el profe es el que sabe y vos callate, vos no sabes, solo apuntá, toma nota y no hagas preguntas porque él es el que tiene toda la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros aprendimos que no es así. O sea, eso de cuestionar a alguien que entre comillas sabe más que vos y tener de verdad esa habilidad de saber cuándo hablar, cuándo no, yo creo que eso es muy interesante, pero mi impresión es que en los niveles primarios, secundarios, de manera general, no estoy hablando por todos, pero como que el sistema en Guatemala no está hecho para eso, sino más como para darte habilidades más de memorización, más que de análisis, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero preguntar es, primero, si compartís esa impresión. Y segundo, un poco ya más yendo a soluciones, ¿verdad? O sea, ¿qué cambiarías vos en la metodología actual de la educación en general en Guatemala? Yo sé que hay colegios que tienen ya metodologías diferentes, ¿verdad? Como estas metodologías Waldorf o Montessori, que son un poco distintas a lo normal, entre comillas, digamos, ¿verdad? Entonces, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué le cambiarías al sistema como tal? Ok, perfecto. Pues mira, Luis, aquí hay una situación bien interesante, compleja y a veces poco, a ver, que es no tan bien recibida. Y es que actualmente en las redes sociales y en la conversación pública vemos mucho eso de que a mí me enseñaron el trinomio cuadrado perfecto, pero no me enseñaron cómo hacer un cheque o cómo llenar un formulario o cómo, digamos, tenemos eso bien metido o estos memes de otro día sin usar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Verdad? Y lo que pasa es que el proceso educativo tiene que tener dos vertientes fundamentales. La primera es esta formación de habilidades y de procedimientos lógicos, de estructuración lógica. Es decir, yo no puedo venir y decirle a un niño o a un joven, es necesario llevar un curso de inteligencia artificial. Ok, eso es una cuestión muy inmediata. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que formar procesos de pensamiento lógico. Hay que formar procesos de pensamiento estructurado. Entonces, si yo te enseño primero una clasificación de los triángulos, te enseño a identificar un triángulo, te enseño que los triángulos rectángulos cumplen ciertas relaciones, ¿sí? Y que pues podemos resolverlo, podemos encontrar ciertos parámetros del triángulo a través de un proceso. ¿Qué te estoy enseñando? ¿A qué le estoy enseñando a tu cerebro? Le estoy poniendo filtros. Imagínate que es un Excel y que le estoy poniendo filtros. ¿Sí? Bueno, primero veo una figura, bueno, la clasifico, que es una, una función primaria del cerebro, pero lo educo a entender mejor las formas, a entender mejor las relaciones, a clasificar, a discriminar, a que pueda estructurar mejor su pensamiento. Y entonces, a través de la matemática por ejemplo, de la matemática yo estructuro
procesos lógicos de pensamiento. Vos cuando estás hablando con alguien, yo ahorita te estoy dando argumentos, y en tu cerebro no estás pensando, todo N es S, todo S es P, entonces S es válido, o sea, o inválido, ¿verdad? Pero lo tuviste que hacer. Y te tuviste que aprender la tautología, falso, 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 verdadero, 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 en algún momento de tu vida. ¿Te sirvió? ¿Lo estás usando? Pero, es decir, todo eso que aprendiste en algún momento, que fue dándole una estructura a tu cerebro, que le fue dando una habilidad lógica de pensamiento para reconocer patrones, estructura, es lo que te permite ahora verificar si la información que estoy recibiendo es verdadera o es falsa, ¿verdad? Yo estoy leyendo esta noticia, esta noticia, ¿me hace sentido? ¿Tiene relación con lo que yo he aprendido, con lo que yo sé? Entonces, por eso cuando uno estudia primero y segundo y tercero, ¿qué ciclos son? Básico. ¿Qué pasa? ¿Qué estás aprendiendo? Los elementos básicos de cómo funciona el mundo. Estás aprendiendo los elementos básicos de cómo desenvolverte en el mundo. Estás aprendiendo los elementos básicos de tu biología, de tu fisonomía, de por qué el ciclo de Krebs genera energía. Ya después vas al gym, ¿verdad? Y haces tu rutina y todo. No estás pensando, estoy ahorita, entonces la glucosa se está convirtiendo, está liberando, ¿verdad? No, dióxido de carbono y entonces la respiración intracelular. No, no estás pensando en eso. ¿Sí? Pero entender los procesos, ¿sí? Entendés sin necesidad de volver a la teoría fundamental, entendés el proceso que está ocurriendo, ¿sí? Este, entendés y puedes interpretar la realidad. Entonces, tiene que tener la educación sí o sí, nos guste o no nos guste, elementos fundamentales que tengo que aprender. Ahora, ya si la metodología va a ser a través de la repetición, de la experimentación, con prácticas de laboratorio y todo, depende de la institución, de los recursos, de la capacidad del docente, pero hay elementos que sí o sí tengo que aprender. O sea, tengo que aprenderme el trinomio cuadrado perfecto, no porque lo voy a entender, de hecho no hay triángulos en la naturaleza, ¿verdad? Son abstracciones, pero tengo que entender que Pitágoras funciona, ¿sí? Porque el mundo funciona muchas veces a través de normas, de estructuras, ¿sí? Entonces, cuando lo voy aprendiendo en abstracciones como un triángulo, ¿sí? Con esta cuestión del álgebra, ¿verdad? Voy estructurando mi cerebro y lo voy organizando y ordenando para que piense de manera sistemática, para que piense en un orden. Entonces, cuando me ponen física en tercero básico, entonces ya soy capaz, bueno, nosotros desde sexto primaria, pero en general en los colegios, cuando te meten la física en tercero básico a tus 16 años, a tus 15 años, ¿qué es lo que está pasando? Estás integrando tu competencia lectora, integrándola con la habilidad matemática para resolver una situación. Entonces, yo tengo que entender el problema, lo que me están pidiendo, ¿sí? Para poder hacer una aplicación matemática y poder dar una respuesta. Yo posiblemente nadie, excepto los físicos y los ingenieros, van a vivir de la física, ¿sí? Pero la integración de dos áreas fundamentales en tu proceso formativo te da otra visión, ¿sí? Y te permite ver, bueno, si yo integro, sí, el aspecto sociológico con la teoría económica, con elementos culturales, yo puedo interpretar ciertas tendencias geopolíticas, puedo entender ciertas situaciones en las que estoy viviendo, hacia dónde vamos, ¿verdad? Es decir, si, por qué se están contrayendo los mercados y por qué el Bitcoin va para abajo, va para arriba, o si la tasa de interés, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, eso me permite entender porque tengo mi cerebro con esos filtros que le fui poniendo desde chiquito, ¿verdad? Para aprender a pensar. Ahora, ¿qué necesitamos? No solo ordenar el cerebro y estructurarlo de esta manera. Necesitamos darle todas las habilidades blandas que nos permitan expresarnos en público, ¿sí? Porque yo puedo tener todas mis ideas, pero si a la hora de quererme expresar, mira, es que fíjate ¿verdad? No. Y para eso desde chiquito te tienen que poner a exponer. Y desde chiquito te tienen, y en los colegios te tienen que poner a que te evalúe una terna, a que expongas frente a diferentes personas,
a que manejes tu ansiedad, a que aprendas a manejar estos elementos que personalmente no te dejan a sentirte seguro de ti mismo enfrentándote a personas que en teoría saben más que vos del tema, ¿verdad? Y entonces necesitas esto, necesitas aprender que sos más que un número, que tu valor está en la interrelación con los demás, en que puedes aprender de los otros, en que el otro tiene algo que decirte a tu vida. Entonces, por eso trabajos en grupo. Ay, pero es que no dejen trabajos en grupo, dicen las mamis, ¿verdad? Porque se van a tener que reunir. Bueno, es parte de también ir a otra casa, ver que las cosas son diferentes, saludar, comer correctamente, ¿verdad? No subir los pies en los sillones. O sea, el proceso educativo está comprendido de tantas situaciones tan complejas que te van formando integralmente y que es necesario exponerte a estas situaciones. Entonces, por un lado, la formación formal, la estructura lógica de pensamiento, las competencias del pensamiento lógico, pero por otro lado, las habilidades blandas de poderte expresar, también de tener programas que te permitan ser solidario, conocer tu realidad, ¿verdad? Ser solidario con los demás, ayuda social, pensar que no toda la gente vive posiblemente en un condominio, ¿verdad? Con garita de seguridad de la entrada y que no, que hay otras realidades y que no toda la gente come 3 tiempos y que no todos hacer prácticas, por ejemplo. Sí, prácticas donde vas y te das cuenta que no toda la gente almuerza McDonald's, ¿verdad? En los trabajos y que hay gente que se tuvo que levantar a las 4 de la mañana a dejar a un niño enfermo, pero tenía que presentarse a trabajar. Entonces, el colegio te tiene que ir y el sistema educativo en general preparando para mucho de esto. Educación financiera, que a veces es el tema que está siempre ahí, ¿verdad? Nunca me enseñaron a hacer un cheque, nunca me enseñaron a llevar mis tarjetas. Bueno, ahora hay una clase que se llama Emprendimiento para la Productividad que enseña eso, pero también vos te das cuenta, si te cortan la luz porque tu papá está sobregirado, ¿verdad? Tu papá acaba de comprar carro nuevo, pero no tiene para pagar el colegio y no te dan notas. Entonces, o sea, la educación financiera se mama también, ¿verdad? No es solo cuestión de, en el colegio no me enseñaron, no, ¿verdad? Es como cosas que te enseñan en la formalidad institucional y cosas que también depende de tu familia, de tus orígenes, de la manera como vos vas leyendo el mundo y eso te lo da también la misma escuela, el ponerte en contacto para poder interpretar las circunstancias alrededor. Ahora, y con esto termino esta pregunta. Ustedes fueron jóvenes, fueron adolescentes, tuvieron 13, 14 años, donde pasaban pensando, qué linda se mira mi compañera con esos lentes. Donde pasabas pensando, hoy voy a meter 2 goles en el recreo, en las interaulas. Donde pasas pensando, ay, el sábado bailé con la fulanita, ¿verdad? Y después del sábado bailamos, pero ella no me habla, ¿verdad? O sea, entonces vos le querés enseñar 1000 cosas a un patojo, a un joven que está pensando en otro, en 900, en las 999 restantes, le querés enseñar una de 1000. Entonces es parte del proceso educativo también, entender que no todos están hiperconectados con lo que el maestro está diciendo y por eso hay que repetir muchas cosas, por eso hay que trabajar en el conocimiento, aunque también la forma de evaluar, tenemos que ir nosotros también evolucionando, ¿verdad? No todo es repetición, no todo es A o B, A y B son falsas y no todo es verdadero o falso. Yo agregándome, porque tengo que decir que con Gustavo compartimos un par de historias. Aparte de todo lo que él mencionó, que estoy súper de acuerdo, el colegio también te enseña que hay consecuencias, que hay consecuencias sobre todo si haces mulada. Entonces yo tengo un par de experiencias de cómo la familia, o sea, mi papá y Gustavo, porque ellos son los que estaban de acuerdo en enseñanzas que me tuvieron que dar a mí, aquel patojo que seguramente a los 13, 14 años no pensaba más que joder.
Pero bueno, para ir cambiando un poco el tema y cayendo al tema central que también se nos está pasando bastante el tiempo, inteligencia artificial. Yo quiero abrir este tema de una manera positiva, para no ser tan crítico siempre, ¿no? Para mí, del lado del alumno, es tener a un tutor especializado que te sabe tal vez dar la mano de alguna cosa que no que quedó clara en la clase o para profundizar en un tema, hacer práctica, que te revise una tarea. O sea, para mí es si los papás y el mismo alumno quieren, puede ser una muy buena herramienta para el desarrollo intelectual educativo de un alumno. Y por el otro lado, ¿no? El colegio también tiene a un experto para autoevaluarse, gestionarse, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, como todo, ¿no? Hay cosas positivas y hay cosas negativas. Pero para mí está trayendo muchas cosas positivas y bueno, les dejo a ustedes, Luis, ver si querés comentar antes de pasarle la palabra a Gustavo, ¿qué pensás de la inteligencia artificial en los colegios? ¿La meterías, no la meterías? ¿Cuál es tu opinión? Mira, tal vez antes de darle la palabra a Gustavo, iba a hacer una pregunta similar, ¿verdad? O sea, ¿cómo integrar esas herramientas de inteligencia artificial? Porque al final es una realidad que existe, ¿verdad? No puedes decir a prohibido usarlas, ¿verdad? Sino que es como, tal vez más como cómo enseñar a usarlas sin que sea, si le dejo el ensayo a un alumno, lo va a hacer todo con ChatGPT, ya no va a pensar, ¿verdad? Que eso es lo que hablamos un poco en el episodio pasado. O sea, lo puedes usar para bien o para definitivamente ya no pensar y que mejor todo te lo responda Gemini o Copilot o como querrás, ¿verdad? Entonces, y ahí encuentro interesante porque definitivamente yo desconozco, ¿verdad? ¿Qué está pasando con eso en las aulas en la práctica, ¿verdad? O sea, ¿los alumnos realmente están haciendo las tareas o simplemente suben todo a ChatGPT, llenan, porque como te responde hasta fórmulas matemáticas, ¿verdad? Si llegas a una tarea de mate, puedes subir la foto y copiar el procedimiento y ya llegar a la respuesta, ¿verdad? Entonces, me encuentro interesante que nos contés cómo está impactando eso en el día a día en las aulas, ¿verdad? Porque es algo bien difícil de controlar, ¿verdad? Siento yo. Entonces, por un lado, un poco lo que preguntaba Wicho, ¿cómo enseñar a usarlas? Y cómo está impactando de forma ya sea negativa o positiva en la práctica. Sí, digamos que actualmente el impacto es enorme. El impacto es algo que si uno no está preparado lo puede sobrepasar fácilmente. Te puedes ver superado por esto, ¿sí? Y pasa una cuestión y es que, em, a ver, ambos llevaron proceso económico uno. En proceso económico uno, uno de los fundamentos era que el ser humano por naturaleza tiende a querer trabajar menos, ¿verdad? Entonces, hace 12.000 años hacían, cuando empezaron a ser agricultores o menos, ¿verdad? 10.000, 8.000 años, empezaron a ver que si hacían la zanja con las manos tenía un coste, pero si le hacían con un palito, lo hacían más rápido y no se dañaban las manos. Entonces empezaron a hacerlo con el palito, ¿verdad? Y así, yo cuando fui adolescente surgió la famosa Encarta en mi último año de colegio. Sí, por ahí, últimos años de colegio, surge la biblioteca Encarta, que era esta biblioteca de Microsoft que era un salto significativo. ¿Por qué? Porque antes leíamos la biblioteca, la temática, la Quillet, ¿verdad? La británica, y esas eran nuestras fuentes de información. Luego vino Encarta y empezamos a usar Encarta. Habían maestros que prohibían el uso de Encarta. Luego vino el Internet, ¿verdad? Y entonces ya ustedes les prohibieron Wikipedia o el Rincón del Vago y todas esas, ¿verdad? Páginas. Al final nos estamos enfrentando, simplificándolo bastante, a una nueva herramienta igual que las anteriores. O sea, no igual, pero una herramienta como las anteriores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que como tendemos a querer trabajar menos muchas veces, si tenemos una herramienta en el teléfono como, por ejemplo, decir Photomat, le tomas una foto, no solo tiene que ser del libro, vos puedes escribir, ¿verdad? Y con tus garabatos le tomas la foto a Photomat y te resuelve una ecuación, ¿verdad? Diferencial, te hace una integral, te hace una derivada, etcétera, etcétera. Se ha incrementado enormemente, y esto es lo que está pasando en las aulas, se ha incrementado enormemente la copia
a partir de la inteligencia artificial. Es decir, ¿para qué me voy a hacer el gran esfuerzo de escribir un chivo para llevarlo al examen cuando puedo sacar el teléfono, tomarle foto y ver la respuesta? ¿Verdad? Entonces, está pasando en las aulas, platicando con algunos compañeros directores de instituciones de todo tipo, estamos teniendo esto, ¿verdad? Que los patojos, los estudiantes, se están tomando el camino fácil, igual que los estudiantes de hace 2500 años, de hace 1500, de hace 1200, de hace 500, 100, 30 o ahora. Buscar el camino fácil, el camino menos complicado. Sí, entonces está pasando en las aulas, está pasando no solo ahorita con este tipo de inteligencia artificial, estamos hablando de los chatbots y todo esto. ¿Qué pasa con un niño de segundo primaria? Alexa, 25 por 7. 25 por 7 es 100. Entonces, eh, lo estamos usando, lo están usando estas nuevas generaciones para hacerse más corto el trabajo, ¿verdad? De manera sistemática. Niños pequeños, adolescentes, ¿verdad? Que ya tienen el acceso a su propio teléfono. Entonces, esto es es una democratización de la información. ¿En qué sentido? En que todos tienen acceso a un smartphone. Y aquí vámonos a la barrera que hablábamos anteriormente de la educación pública y educación privada, ¿verdad? Cualquier patojo en, en el interior del país tiene acceso a un dispositivo electrónico inteligente. Veamos quiénes se viralizaron hace algún tiempo, el año pasado, si no estoy mal, Edgar Chiquitín y el otro, el Chimador. ¿Ah? Edgar el Chiquitín, sí, ¿ah? Es un patojo que vende manías en la calle en Santa Cruz del Quiché y tiene su cuenta, tiene sus seguidores, gestiona su vida, ¿verdad? En redes sociales a través de un teléfono inteligente. Es decir, no, el acceso a la tecnología no es el problema. El problema es qué estoy haciendo con ella. El acceso a las herramientas no es el problema, es qué estoy haciendo con ellas, para qué las estoy usando, cómo las estoy usando. Y precisamente con el tema del ensayo, y les voy a decir cómo trabajo yo el ensayo. Desde hace 2 años que más o menos empezamos, de 3 años que empezamos con inteligencia artificial, con el ChatGPT, ¿verdad? Con el primer modelo que salió más o menos en septiembre del 2022. Estamos en clase, les doy un tema y bueno, empiecen a trabajar ustedes, ¿sí? Como primero hacen un diagrama de Lotus, que es un totito, donde ponen en el centro la idea principal y ponen ideas secundarias o periféricas alrededor. Bueno, hagan eso, vuélvanlo a hacer. Escriban cómo abordarían ese tema en 5 ideas fundamentales. De esas ideas fundamentales, desarrollen un poquito de cada una. ¿Cuál le darían el enfoque? Estoy haciendo con ellos un proceso de pensamiento, una estructura lógica que ya la formaron en matemática, en robótica, en física, en química, ¿verdad? Y bueno, ahora que ya tienen todo el esqueleto del ensayo, que tienen la estructura que le quieren dar, ¿sí? Entonces ya paso yo y lo sello, ¿verdad? Porque es lo que trabajaron conmigo en el aula. Y ahora si quieren, se lo dan al chat para que se los haga, ¿sí? Ahora, y siempre les hago esta salvedad. Usted ya pensó, usted ya hizo, ¿sí? Va a ser más complicado que usted le dé un prompt, que le tire el ensayo que usted ya pensó, a que usted lo termine de desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde nos debe llevar esto? A darle libertad en el uso de la herramienta, pero ayudarles a hacer todo el proceso de pensamiento fundamental, primario, para poderle dar, solo ponerle carnita, si queremos, alrededor, hacer todo el esqueleto primero. Y aquí tiene que ver también el chat GPT. Yo se lo digo a mis estudiantes. ¿Cuál es la diferencia que sus papás estén haciendo un esfuerzo para pagar un colegio
o que ustedes estuvieran en una institución donde no pagaran o que ustedes se educaran solos, ¿verdad? Si al final todo lo va a hacer el chat y ustedes no están aprendiendo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué pagar un colegio de $1,500, de $1,000, de $800, de $600, de $40, si al final estás aprendiendo lo mismo, que es solo a tomarle foto al chat y a copiar la respuesta? No te sirve absolutamente de nada. Y aquí viene el elemento diferenciador y hacia dónde tenemos que ir las instituciones educativas serias, comprometidas con el proceso educativo. Y vuelvo al punto. Si yo te formo un cerebro estructurado, si yo te doy las habilidades gramaticales necesarias, vas a ser diferente que los demás a la hora de generar un prompt, ¿sí? Entonces, vas a generar prompts sumamente robustos porque tenés una estructura lógica que al final estás dando indicaciones a un proceso de predicción verbal, ¿verdad? Le estás dando indicaciones de qué es lo que te va a hacer. Entonces le das una estructura lógica, gramaticalmente bien estructurado, y la calidad de la formación que has recibido te hace generar prompts más robustos y que te van a llevar a obtener, sí, te vas a ahorrar trabajo, te vas a ahorrar esto y lo otro, pero te va a llevar a donde vos querés. Y además de eso, le vas a pedir fuentes o referencias para que vos puedas contrastar la información y saber quién te la está diciendo, ¿verdad? Entonces, el proceso básico de formación que tenemos que formar las instituciones educativas tiene que ir en función de esto, ¿verdad? De cómo vas a ser mejor usando la herramienta, ¿verdad? No el prohibirla por prohibirla porque, uy, el demonio y está malo, no, ¿verdad? Usala, pero ¿cómo la vas a usar mejor? ¿Verdad? Y cómo vas a tener un elemento diferenciador que te permita ser mejor. Sí, igual vas a hacer, digamos, en nosotros que enseñamos mucho programación. Es que yo voy a ser abogado, sí, pero vas a ser un abogado que va a entender de sistemas y que va a tener una estructura. Voy a ser politólogo con relaciones internacionales, pero sabes hacer un programa, tener la estructura lógica, ¿verdad? Para desarrollar un programa desde lo más básico en Pascal hasta Python, no sé, ¿verdad? Pero entendés. Y es más fácil, primero, que te den paja por la vida. ¿Sí? Segundo, tenés un elemento diferenciador para ser mejor que los demás. Y tercero, vas a llegar más rápido porque puedes dar las instrucciones más precisas. Entonces, no es que nos tenemos que pelear con la inteligencia artificial, es que tenemos que seguir fortaleciendo la estructura lógica de pensamiento para poder utilizarla mejor y sacarle la mayor productividad, el mejor rendimiento, ¿verdad? Que al final es lo que queremos de una herramienta, ¿sí? Que nos sirva y que nos sirva bien. Absolutamente. Yo creo que hay que ir concluyendo un poco por el tema del tiempo, pero al final, por donde lo miremos, por lo menos yo siempre encuentro el factor humano como el más importante en respecto a la inteligencia artificial, porque hablamos de cómo el docente va a ser importante, hablamos de cómo los padres son importantes, porque de lo que estamos mencionando, por ejemplo, no cabe duda que el rol del papá aumenta en importancia, porque si tenemos papás que solo entregan el teléfono, ¿no? Y el niño hace lo que quiere, va a ser un problema, ¿no? Pero si tenemos papás, porque yo recuerdo muy bien que en mi momento una distracción grande era la tele, ¿no? Pero yo recuerdo bien a mi papá que me enseñó el control de la tele se usa de 4 a 4:30 y él no estaba en la casa y yo religiosamente de 4 a 4:30 lo usaba. Entonces, sí creo que al final el factor humano sigue creciendo y yo me lo estoy tomando muy a pecho porque soy papá de hace poco, entonces quiero tomarme con responsabilidad este nuevo rol, ¿no? Al final y enfrentarnos junto a Luisa, que es mi hija, a un mundo de tantas herramientas, pero que sea capaz, como decís, de utilizarla, ¿no? Y vuelvo a mi papá, que es una gran referencia. Él no sabe usar Excel, por ejemplo. Es una herramienta tan básica que no sabe usar, pero te dice qué ponerle y hace que el resto funcione, ¿no? Entonces, al final, la importancia está en saber qué darle a las herramientas y eso viene del humano. Entonces, creo que el humano y sus valores es de suma importancia y va a seguir siendo de suma importancia y va a ser aún más de suma importancia, ¿no? Entonces, esa es una gran conclusión. Luis Fer, ¿tenés alguna conclusión? Gustavo, ¿algunas últimas palabras para el episodio antes de cerrar?
Me estaba riendo porque ya me imaginé cómo tu papá te decía que no podías tocar el control, ¿verdad? No era como lo explicaste aquí, ¿verdad? Conozco a tu papá y sé cómo te explicó que no tenías que encender la tele y que lo seguiste religiosamente. No, definitivamente, gracias Gustavo, de verdad que bien interesante escuchar todo lo que nos contaste. Del episodio de inteligencia artificial nos quedamos picados con pelotear ideas sobre qué debería cambiar en la educación en Guate, ¿verdad? Que obviamente no todo es negativo, ¿verdad? Tampoco es que no sirva, como decías, ¿verdad? O sea, hay una base, un sistema que sirve y te enseña cosas, que se le tienen que hacer cambios definitivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo como mi gran conclusión, tal vez igual que Wicho, ¿verdad? El rol humano sigue siendo central, ¿verdad? Eh, mientras si el Estado cambia o no el sistema o si los pactos colectivos siguen ahí teniendo todo lo que moldea realmente el día a día son los profes, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el sistema o si el Estado hace bien las cosas o no, los profes son los que están en el día a día moldeando a los alumnos, ¿verdad? Entonces es central seguir formando profesores buenos, comprometidos y con vocación, ¿verdad? Que no estén ahí solo por el cheque. Y lamentable ese cambio que se quiere hacer, ¿verdad? En mi opinión, de regresar otra vez a volarse la profesionalización más extensa de los profesores, ¿verdad? No sé cuál habrá sido la motivación política ahí, ¿verdad? Algún interés seguro hubo, pero eh, creo que ese es un retroceso para Guatemala y pues ojalá de alguna forma lo detengan, ¿verdad? Tal vez que el presidente vete esa ley o algo, ¿verdad? Pero mientras tanto, sí, coincido plenamente, ¿verdad? Que los profesores sí definitivamente te cambian la vida, para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, Gustavo, agradecerte nuevamente. ¿Algún mensaje de cierre que quisieras dar? O solamente motivar a todas las personas que escuchen este podcast o que lo vean, que motiven a sus hijos al buen uso de la inteligencia artificial. Porque como cualquier herramienta la puedes usar para algo malo, perverso, o la puedes utilizar para potencializar tus habilidades. Y eso es para lo que tenemos que usar. Muchas gracias, Gustavo. Agradecerles de verdad profundamente por este espacio de reflexión y animarlos a que sigan, porque esto es lo que se necesita, ¿verdad? No solo que la gente vea cosas serias, importantes y que nos van moldeando como sociedad, y que también vean cuestiones ahí de puro ocio. Está bien, muchísimas gracias entonces y a los oyentes que se suscriban, que nos dejen un like y nos vemos en el siguiente episodio de Polifonía.